Continuando nuestras exposiciones en torno al summa causae y al summa camaña, vamos a continuar las mismas, ahora haciéndonos varias preguntas y buscando responderlas. La primera pregunta es: ¿desde dónde hablamos? ¿Cuál es el locus? Esta es una pregunta importante porque nos sitúa precisamente en el lugar desde donde hablamos, el lugar y el momento desde donde hablamos. Y se podría hasta decir en la coyuntura desde donde hablamos. Pero la coyuntura ya no entendía en sentido político, sino en sentido filosófico, incluso en sentido epistemológico. ¿Desde dónde hablamos? Es decir, desde qué herencias hablamos, desde qué saberes hablamos, desde qué lenguaje hablamos, es decir, desde qué corpus y desde qué experiencia estamos hablando. Eso es importante puesto que nos sitúa, da lugar. Ya no se trata solamente de un discurso que se emite, de una locución, sino más bien del locus, del lugar mismo. Y en ese sentido hay una especie de enraizamiento del discurso en relación a lo que se dice. Y a través de lo que se dice, de lo que se reflexiona y de lo que se piensa. Entonces adquiere el pensamiento emitido y el discurso emitido, adquieren no solamente connotación, sino raíz, es decir, lugar. Entonces, como que de alguna manera se concretiza. Bueno, como de alguna manera hemos dicho en la anterior exposición, el lugar desde donde hablamos es el lugar donde estamos. Particularmente me encuentro en la ciudad de La Paz, en lo que se llama desde la Constitución la República Plurinacional de Bolivia, que desde la Constitución misma es plurinacional, comunitaria y autonómica. Que no se haya cumplido la Constitución, lo dejamos, ya hemos expuesto al respecto bastante. Lo que nos interesa es empezar a situarnos. Y no es suficiente, y estamos en el 2021, es decir, del siglo XXI. Y por lo tanto estamos en un contexto que he nombrado como crisis estructural y orgánica de la civilización moderna, que también podría ser considerada como crisis existencial. Y también estamos hablando, por lo tanto, de la crisis de lo que se llama el sistema mundo moderno, que es, digamos, en su núcleo o en su eje estructural, sistema mundo capitalista. Entonces estamos en plena crisis, que hemos denominado también crisis del sistema mundo político y crisis del sistema mundo cultural, de la banalidad y la trivialidad, siguiendo a Lipovetsky. Pero también nosotros hemos dicho que estamos ante la crisis múltiple del Estado-Nación y del orden mundial. Es decir, es una crisis de legitimación, una crisis ideológica de el sistema de dominaciones mundial, regional y nacional. Entonces estamos en un momento de crisis que está contextuado con una crisis mayúscula, que es la crisis ecológica. Y en ese sentido, bueno, se puede hablar de múltiples crisis en distintas dimensiones.
Entonces ya nos estamos situando. Y estamos hablando en una lengua, en la lengua castellana tal como se la usa hoy en el continente y en Europa. Es una de las 3 o 4 lenguas más habladas del mundo. Y obviamente toda lengua, en la medida que es una lengua viva, sufre sus propias mutaciones, transformaciones semánticas, lingüísticas, menos sintácticas, y una transformación que se da a través de la escritura, una escritura bastante proliferante en el continente respecto a la literatura, lo que ha dado lugar a lo que se ha venido a llamar el boom literario. Pero también, digamos, hay escritos de ensayos, el ensayo es bastante proliferante, y también de investigaciones, es decir, hay una transformación, pues también de la lengua, un despliegue de la lengua. Y cuando hablamos de singularidades, de quién habla, en este caso yo, o moi en francés, para estar jugando con los distintos sentidos, el sí mismo, la mismiedad, que ya no es yo, ¿no? Es decir, esta distinta escenificación, o más bien distintos lugares desde donde se habla, distintas eh, emotividades, distintos niveles de la emotividad, que tienen que ver con lo corporal. En la medida que nos situamos, estamos hablando obviamente de una de un uso del lenguaje por mi parte teórico que ha pasado. No voy a dar toda la historia larga, ¿no? de mi historia individual, sino haciendo hincapié en algunos aspectos importantes. Es decir, teóricamente, digamos, me acerqué a la teoría por el lado de la filosofía más contemporánea, y si ustedes quieren, más existencialista. Mi acercamiento al marxismo fue más bien desde el marxismo más reciente, Marcuse, podríamos decir más crítico, vinculado a la escuela de Frankfurt. Y por ese lado, digamos, eh, tenido una herencia anterior de la literatura, porque era un lector de la literatura, y de la novela fundamentalmente, me fui acercando, y uno de los acercamientos importantes que he tenido es Fausto Reinaga, la Revolución India. Es decir, yo creo que temprano, antes de ser marxista, era campesinista. Es decir, y ese campesinismo se ha ido situando y resituando en distintos momentos, a pesar de una etapa, desde mi punto de vista, un poco larga, marxista, donde de alguna manera vas asumiendo esos presupuestos que marcan al marxismo, desde eso que el marxismo mismo llama la conciencia proletaria, la conciencia histórica, es decir, el centro de la conciencia, que es una pretensión teórica, una pretensión de verdad, una pretensión de locus, pero un locus abstracto, no es un locus concreto. Porque los locus concretos del marxismo tendrían que estar en dónde se sitúa Marx, en dónde se sitúan y desde dónde hablan los distintos autores marxistas conocidos. En el debate teórico, más que ideológico, se olvidan precisamente los locus. Los locus son muy importantes. Entonces decía que era más campesinista. En un determinado momento asumí el marxismo desde la perspectiva hegeliana. Yo creo que era más hegeliano que marxista. Y creo que eso ha hecho bien porque te acercas a Marx a partir de la dialéctica y no del positivismo como muchos marxistas orgánicos de los partidos se acercan, porque tienen demasiadas herencias positivistas. Y yo creo que la dialéctica hegeliana ayuda mucho a hacer interpretaciones más
eh, apropiadas de los escritos de Marx, tanto los escritos de juventud como los escritos de madurez, usando estas disquisiciones, esas diferenciaciones que hace Luis Althusser. Entonces, el marxismo, mi marxismo, digamos, se asume de una manera no ortodoxa, sino de una manera filosófica, y después, en la medida que ya hay lecturas más atentas sobre el capital, entonces vas adquiriendo una visión más vinculada de lo que está debatiendo Marx, luego de asumir la economía política británica, porque eso es lo que hace. La teoría del valor es una teoría del valor de la economía política británica. Marx asume eso y hace la crítica de la economía política, y en ese sentido británica, pero no deja de abandonar el contexto de la economía política. Bueno, también hemos hablado de estos aspectos. Lo que no nos interesa eso, lo que nos interesa es un poco situarnos. Entonces, más tarde, en la medida que retomo tradiciones campesinistas que no los he abandonado, en la medida que voy asumiendo un indianismo, la consecuencia del campesinismo va a ser el indianismo. Hay una retoma, digamos, de lo que de alguna manera había leído en la Revolución India, pero ya desde la perspectiva de la experiencia social, de la irrupción catarista en 1974, 75, etc. Y de la irrupción a través de las movilizaciones de 1979 y de la conformación de una CETSUTCB, de una confederación campesina. Y obviamente las luchas indígenas campesinas van a atravesar todo este periodo de la República que está en crisis. Y en ese sentido, este marxismo va a convertirse en un marxismo indianista cuando ya estoy en comuna, cuando se conforma comuna a través de tres colectivos, el LGTK, el epísteme y autodeterminación. Pero antes, en epísteme, hay una mirada epistemológica sobre el pensamiento propio, una apertura a la epistemología crítica francesa o a la filosofía crítica francesa, que en el términos más apropiados es la crítica de la filosofía, la crítica de la epistemología y obviamente la crítica de la modernidad. Foucault, Deleuze, Lyotard, Derrida, Félix Gottard. Entonces, Canguilhem, obviamente, Georges Canguilhem, no es Georges Canguilhem, es Georges Bataille, pero es Canguilhem. Entonces hay una apertura, digamos, a varias corrientes epistemológicas críticas de la modernidad. Y es la forma como llegó al marxismo indianista de comuna. Y como he dicho varias veces, después de la experiencia del proceso constituyente y después de la experiencia del proceso de cambio, entonces, al ver en esa experiencia las contradicciones profundas que se dan en el proceso de cambio y también en el proceso constituyente, y sobre todo después de que se promulga la Constitución, en esa experiencia dramática que no cumple con la Constitución del gobierno progresista de Evo Morales Ayma, entonces en esa medida ya entro a una evaluación crítica, después de una sorpresa, después de una crisis no solamente ideológico-política, sino también existencial, porque me asombra lo que veo. Después de recuperarme de esa sorpresa, lo que hago es una evaluación crítica del proceso de cambio, del proceso constituyente, y termino haciendo una evaluación crítica
de comuna, del pensamiento de comuna, del marxismo-indianismo, y después hago una crítica del marxismo y después, digamos, me reincorporo a lo que fui en mis 16 años, digamos, a las aperturas, a los desplazamientos, desenvolvimientos, a los gestos corporales activistas y teóricos del anarquismo. Entonces, en eso estoy, o sea, desde ese lugar estoy hablando. Y bueno, mis nuevas lecturas tienen que ver básicamente con lecturas críticas de la modernidad, pero ya más amplias. Por ejemplo, he vuelto a leer a Peter Sloterdijk, he retomado esferas, he leído la crítica de la razón cínica, me han parecido textos muy apropiados para no solamente continuar la crítica de la modernidad, sino para ir más allá de la crítica de la modernidad, pero además desde una mirada más minuciosa, desde la mirada más vinculada al acontecimiento civilizatorio de la civilización, NES en plural. Entonces, eso nos permite ya una mirada no solamente arqueológica, genealógica, no solamente desde la perspectiva histórico-política, sino desde la perspectiva más compleja, es decir, es una perspectiva más planetaria, más atmosférica, como él mismo habla, una perspectiva que está vinculada a las atmósferas, a la arquitectura, a la estética, a las transformaciones culturales y a lo que él usa como, digamos, premisa fundamental de la civilización, que es esta compulsión e inclinación por la immunis. Entonces ya tenemos una mirada más abarcadora, respecto a la cual tenemos posiciones y lecturas críticas también, porque nosotros desarrollamos una mirada desde la comunis, sin desentendernos de la immunis, y a partir de esa contraposición, que puede ser contradictoria, pero también puede ser complementaria, dependiendo si se subordina la comunis a la immunis o al revés, ¿no? Si se subordina la immunis a la comunis, quiere decir que volvemos a una apertura, a una exposición, una exploración, a una conexión, una reinserción en el planeta. Entonces, desde ese lugar estoy hablando. Ese es mi locus, desde qué lugar hablamos. Y aquí quisiera hacer algunas anotaciones. El, Sobre todo en relación, digamos, a cierta crítica que se ha desarrollado en la historia reciente. Por ejemplo, la crítica de Colonial, que desde el punto de vista del desplazamiento teórico es importante porque hace anotaciones significativas y con consecuencias de lo que significa la continuidad del colonialismo en la colonialidad y por otra parte lo que implica desde una perspectiva aparentemente propia del continente que ellos llaman sur, una perspectiva crítica de la modernidad. Entonces hay desplazamientos, pero en este caso no dejan de hablar desde los lenguajes de la modernidad, desde las filosofías de la modernidad, desde los bagajes, el know-how de la modernidad, que es precisamente todos los corpus teóricos aprendidos, es decir, y los lenguajes que se está hablando, o sea, los lenguajes latinos, romanos, entre ellos el castellano, el portugués, o el lenguaje del inglés, es decir, hay un tema, hay una necesidad de una honestidad intelectual. Se está hablando desde lenguajes que no son los lenguajes nativos. Entonces, aquí el tema es, pues, de paradojas, ¿no ve? Y de limitaciones. Yo ya tengo un texto sobre la crítica de la razón decolonial donde hago paráfrasis a la crítica de la razón postcolonial de Spivak, ¿no? Y me parece muy pertinente ese libro porque entra en una discusión
de que no se pueden zafar de esta pertenencia de las filosofías críticas, que sería mucha pretensión tratar de hacerlo, porque no ocurre eso. Es decir, hay una especie de suspensión o de olvido de lo que se está haciendo, de dónde se está hablando. Entonces no hay suficiente honestidad intelectual al respecto. Pero también hay otras corrientes, yo le llamaría las corrientes indianistas, que son mucho más apropiadas que las corrientes decoloniales, porque se lo hace el, desde el locus, desde el territorio propio del conflicto anticolonial, desde el conflicto de la colonialidad, desde el conflicto de las reivindicaciones propias de las naciones y pueblos indígenas, aunque se lo haga desde una perspectiva de los intelectuales nativos, en este caso aymaras y quechuas. Entonces es más pertinente, pero se sigue haciendo desde un locus que es el lenguaje, o la reapropiación del lenguaje, si ustedes quieren, castellano o portugués, es decir, se hace desde ese lenguaje, o inglés, en el caso afro, es muy importante, que no es el mismo caso indígena. No se puede hablar de colonialidad sin incorporar lo afro. Cuando los indianistas se olvidan de lo afro, que es muy importante en el continente, en la transformación del continente, en la colonización del continente, es como olvidarse de un aspecto importantísimo del acontecimiento colonial. Y cuando eso se hace, entonces no estamos siendo consecuentes con lo que significa, implica la colonialidad y el colonialismo anterior. Entonces aquí hay un sesgo. Pero ¿dónde voy? Yo voy a lo siguiente, es decir, no se deja de hablar desde las antropologías aprendidas, y en ese sentido se usan pues esas antropologías que vienen de la academia de la moderna. Es decir, y obviamente la academia moderna tiene sus miradas, sus conceptos, y no se deja de hablar de eso, y, y se habla obviamente para entender lo que está ocurriendo con las naciones de los pueblos indígenas y lo que está ocurriendo en términos de la colonialidad y las formas de la colonialidad singulares que se dan en las formaciones sociales del continente. Sí, pues se lo hace y es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque se necesitan instrumentos lingüísticos, teóricos, conceptuales, eh, ciertos instrumentos imaginarios para precisamente tocar estos temas, pero se está haciendo desde ese locus y no se puede olvidar eso. No puede haber una pretensión de pureza. Esa pretensión de pureza es una pretensión rusoniana, es decir, el supuesto del buen salvaje. Y ahí se cae, digamos, en una especie de apología del pasado. Es decir, hay que hacer pues investigaciones profundas, exhaustivas, arqueológicas del pasado y no tener una imagen romántica, porque eso no ayuda ya. Ayuda a la construcción de una ideología de resistencia, pero no ayuda a la comprensión de lo que está ocurriendo y ahora se necesita una comprensión de lo que está ocurriendo, porque se necesita entender las contradicciones presentes y pasadas. Entonces, en ese sentido, es muy importante, digamos, no hacer una apología del pasado, ni tener una mirada rusoniana del buen salvaje. Es decir, eso es también una especie de colonialidad y colonialismo, porque hay una invención del pasado. Lo que hay que tratar de hacer es entender qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Es decir, la pregunta fundamental es qué es lo que ha ocurrido. Y respondernos de manera objetiva y mejor a través de investigaciones historiográficas, históricas, histórico-culturales, etnohistóricas, y mejor desde la macrohistoria, porque así tenemos una mirada mucho más actualizada y compleja, y de la complejidad de lo que ha ocurrido. Entonces ahí también hay una especie de limitación, porque precisamente hay un olvido que se está usando un lenguaje moderno, teorías modernas, para hablar de
temas que son tremendamente importantes, que tienen que ver con la defensa de lo propio, pero en la medida que se pretende una pureza, se cae precisamente no solamente en un romanticismo, sino en los dualismos. Es decir, volvemos a caer en los dualismos, el bien y el mal, el bueno y el malo, el fiel y el infiel, el amigo y el enemigo. Se repetimos, a pesar de que pretendamos plantear de que ya estamos más allá de eso, porque hay teorías o formaciones discursivas que buscan precisamente salir de esos atolladeros y plantean utopías civilizatorias, pero también utopías respecto al pasado, para manejar en los dos lados la utopía, a pesar de que no estamos de acuerdo con la visión de tiempo lineal, sino más bien tenemos una visión de la simultaneidad dinámica. Pero aquí, digamos, hay un tema, es decir, se vuelve a caer, es decir, sobre esta pretensión de verdad. Es decir, la verdad está en la propuesta, en el proyecto propio, nativo, que va más allá de las contraposiciones que nos ha dejado la modernidad. Y volvemos a repetir el dualismo, es decir, aquí que se llama, hay un discurso del mal, aunque no se lo diga, y hay un discurso del bien, aunque no se lo diga. Entonces volvemos a caer en la religión, es decir, no salimos de la religión. El marxismo nunca salió de la religión. El marxismo sustituye la providencia por las leyes de la dialéctica, es decir, la razón de la dialéctica o las astucias de la razón. Entonces hay una especie de recaída constante en los horizontes bastante amplios de la religión. Se revive la religión en las ideologías, por ejemplo. Ahora bien, obviamente, no solamente tenemos que hacer observaciones a las pretensiones críticas en la historia reciente, sino es conocido, por así decirlo, que hay un rezago mucho más grande de las perspectivas conservadoras, con todas sus tonalidades que puedan haber, liberales, neoliberales o más ultramontanas, por así decirlo. Porque para ellos, digamos, lo que se ha visto en relación a las revoluciones, a las experiencias paradigmáticas de las revoluciones, es como si constatara sus propios prejuicios vernaculares y coloniales. Entonces, ese es un gran equívoco. ¿Por qué? Porque que se llama de ninguna manera para decir el derrumbe de las revoluciones, que es un derrumbe paradójico porque cambian el mundo, transforman el mundo, pero se hunden en sus contradicciones, no implica, digamos, la verificación o la corroboración de los prejuicios más mezquinos, más elitarios, más pretendidamente o aristocráticos o oligárquicos, y menos los prejuicios liberales, que tienen una mirada demasiado abstracta y reducida del mundo, inclusive del mundo económico, porque lo reducen a un mercado de la oferta y la demanda. Entonces, obviamente hay problemas en relación a los locus. Entonces es importante ser consciente de los locus, y eso significa situarnos y obviamente definir los alcances y también las limitaciones, es decir, los alcances tienen que ver con las limitaciones, pero las limitaciones, en tanto, las limitaciones son los límites que hay que atravesarlos, porque hay que seguir avanzando en los horizontes, hay que convertir a los horizontes en horizontes nómadas, porque la crítica y la lucha continúan. Entonces, el locus es importante, desde este lugar hablamos. Entonces, esa es la primera pregunta a la que estamos respondiendo o intentando responder. La otra pregunta es, ¿qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ocurre?
Bueno, desde la conquista y desde la colonización, desde las oleadas de conquista, que es más apropiado hablar, y desde las oleadas de colonización lo que ha ocurrido es la destrucción de las sociedades nativas. Entonces, hay una fragmentación, una disolución de las culturas en términos de sistemas. Lo que ha ocurrido es una fragmentación y la colonización se ha impuesto, la dominación se ha impuesto sin evitar las resistencias que la han desbordado en los casos de las sublevaciones y levantamientos como el levantamiento panandino o la guerra anticolonial de Haití. Entonces, o la victoria de la nación mapuche contra el ejército español. Entonces, han habido resistencias y victorias. Y en ese sentido, digamos, ha habido un trastocamiento, pero también han habido trastocamientos en el sentido de las resistencias culturales. Hay que anotar que las resistencias culturales afros son muy importantes porque han producido una especie de revolución cultural que ha afectado a los cuerpos, a los ritmos, a los comportamientos, a la música, que atraviesa el continente hasta hoy en día. Es decir, hay una resistencia cultural afro que es tremendamente importante porque ha vencido, podemos decir, en dimensiones estéticas y musicales. Y por lo tanto también ha, si para decirlo en términos metafóricos o figurativos, ha conquistado a los conquistadores. Entonces, el tema es más complejo. No podemos reducir la complejidad a nuestros propios prejuicios o a los propios deseos. Esas son las limitaciones de las críticas de la modernidad que tienen cierta vigencia. No hay que quitarles mérito porque han ayudado, digamos, a las resistencias ideológicas, pero ya no son suficientes, se han vuelto obstáculos epistemológicos para seguir avanzando y seguir luchando. En ese sentido, lo que ha ocurrido es una disgregación, una fragmentación, pero también un desplazamiento y un desenvolvimiento de las resistencias, lo que ha transformado la misma cultura en el continente, convirtiendo en una cultura barroca, que es el término que usamos, que rescata la literatura, el realismo mágico. Entonces, ahí tenemos que se llama una lectura bastante apropiada desde la literatura de lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos un realismo maravilloso, como dice Carpentier. En ese sentido, digamos, el redescubrimiento de lo que ha ocurrido, de los resultados, de los desenlaces en el continente en términos culturales y societales, nos va a mostrar precisamente, digamos, un acontecimiento societal barroco, donde precisamente las resistencias han terminado de desordenar las pretensiones culturales, incluso de la modernidad. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque si no se tiene en cuenta, lo único que se quiere, se demuestra que se quiere es decir y pretender protagonismo, pretender verdad, pero sin ninguna intención de cambiar las cosas. Porque para cambiar las cosas, para descolonizarse radicalmente, se requiere una objetividad, una comprensión de la complejidad de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. Entonces hay una crítica que hago, digamos, a estas pretensiones, que no descartamos su valor, pero ya han quedado pequeñas en relación a todo lo que se tiene que hacer. Dada la crisis ecológica, dada la crisis de la civilización moderna, dada la crisis del Estado-nación y del orden mundial de las dominaciones, entonces es indispensable hacer una crítica de estas críticas pequeñas y avanzar a una crítica más radical que potencie la potencia social para cambiar, para transformar el mundo, pero para salvar también al planeta.
que es el horizonte mayúsculo que tenemos. Y para comprender lo que es la vida, no en el sentido de una vida biológica solamente en el sentido de la vieja biología, sino en el sentido más bien de una biología molecular que se plantea problemas mucho más ricos en la medida que la vida es inteligencia sensible y es memoria sensible. Es decir, y además, desde la perspectiva nuestra, la vida es planetaria, que es la visión ecológica, pero también la vida es el universo mismo o el multiverso en la medida que la energía es vida, y la materia está viva. Eso lo hemos planteado en más acá y más allá de la mirada humana. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo son consecuencias de los desenlaces que se han dado en el continente y en el mundo, y que se están dando ahora, en el sentido de la crisis, de la proliferante crisis múltiple. Y en ese sentido es indispensable también entender que hay crisis de los discursos, de las formaciones discursivas, de las teorías, de los saberes, obviamente de las ideologías. Pero es importante, digamos, tener en cuenta sobre todo la crisis teórica, que viene por distintos lados, por las transformaciones y rupturas epistemológicas que nos obliga, digamos, las transformaciones del zócalo epistemológico, que es la física y matemática, la física cuántica y relativista. Esa es la mirada, es el zócalo epistemológico y después, digamos, sobre ese zócalo se dan lugar, digamos, la conformación de otras ciencias, de otros saberes en su entorno, a partir de ese zócalo y de otras filosofías, de otras teorías que están en construcción, tienen que ver con lo que llamamos la perspectiva compleja, el pensamiento complejo, la episteme compleja. Entonces, lo que está ocurriendo es la crisis. Y si nosotros no vemos la crisis en su dimensión, no auscultamos y hacemos un seguimiento de la crisis en sus singularidades y seguimos creyendo que las peleas son dualistas como antaño, ¿no? Entre fieles e infieles, entre propios no propios, entre nativos no nativos, cuando ya está en discusión todo eso, cuando, digamos, la natividad tiene que ver fundamentalmente con la defensa del territorio, la defensa de loicos, la defensa de los ecosistemas, es decir, el renacimiento en estas tierras, es decir, la consecuencia con la lucha de las naciones y pueblos indígenas tiene que ver con eso, no con pretensiones de puridad que se parecen más a gestos sacerdotales, reiterados ya en otras religiones. Entonces, es importante, por lo tanto, entender qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo, sin apologías y sin romanticismos al estilo de Rousseau del buen salvaje. Todo lo que hemos dicho implica una crítica en los espesores del presente a las formas polimorfas de dominación persistentes y a sus estructuras de poder. Tal como hemos desarrollado la comprensión del desenvolvimiento del poder, el lado oscuro del poder y el lado luminoso del poder, el lado institucional del poder y el lado no institucional del poder, bueno, hay necesidad de hacer una crítica en los espesores del presente. Y eso implica básicamente entender este presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, haciendo paráfrasis a Foucault, pero entender el presente a partir de sus espesores, desde la perspectiva de la simultaneidad dinámica, y entender el presente como potencia que se puede liberar, potencia creativa de la vida, potencia creativa de la potencia social, y las posibilidades del porvenir. Es decir, hay que hacer una crítica en ese sentido. Y a partir de eso, bueno, empezar a responder las preguntas más importantes. ¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir? Que son preguntas inherentes, inmanentes
al enunciado del summa causa y el summa camaña o jacaña. Bueno, hay toda una discusión al respecto de lo que es más apropiado en términos lingüísticos. Eso lo vamos a dejar para después, pero ahora lo que nos interesa es anotar de qué hay pues en esta construcción, porque es una construcción intelectual, pero también es una construcción de las naciones y pueblos indígenas organizados en sus organizaciones que han resistido durante décadas, sobre todo desde la década de los 80, 90, en adelante, sin olvidar las anteriores resistencias de los pueblos, pero estamos hablando de determinadas resistencias cuando hay organizaciones indígenas que tienen irradiación continental, y es cuando, digamos, se empieza a elaborar una utopía que hemos llamado civilizatoria. Puede no ser apropiado esto de civilizatoria, porque puede ser más bien una utopía alternativa a la civilización, ¿sabe? Sobre todo a la civilización moderna, pero esas discusiones las vamos a dejar, las hemos mencionado en la anterior exposición, pero las vamos a dejar para después. Pero, digamos, se ha elaborado, se han abierto horizontes desde las organizaciones indígenas, desde sus resistencias y sus luchas, y cierta intelectualidad ha construido de manera polisémica, además, estas enunciaciones del summa causa y el summa camaña, que han tenido además usos completamente distintos, desde los usos más políticos, más pragmáticos por parte de los gobiernos progresistas, vaciando del contenido más rico a las enunciaciones, hasta, digamos, reflexiones sugerentes y críticas del summa causa y el summa camaña, que apuntan más bien a recuperar las motivaciones e intenciones iniciales de las resistencias. Y en ese sentido es importante partir pues de qué es la vida, y la vida no puede responder sino desde una perspectiva compleja. La vida es la complejidad misma del acontecimiento existencial y del acontecimiento vivencial y del acontecimiento planetario, porque no puede haber ninguna sociedad orgánica, entre ellas las sociedades humanas, sin el acontecimiento planetario. Y no puede haber ninguna vida individual sin la vida ontogenética. Es decir, la vida también comprende una integración en términos de la simultaneidad dinámica, es decir, hay una articulación integrada en distintos niveles y en distintas dimensiones. La vida es ese acontecimiento de múltiples dimensiones, pero además de multiplicidades y múltiples procesos que se dan de manera simultánea. ¿Y qué es vivir? Vivir es precisamente vivir en plenitud, vivir en la toma de conciencia de esa complejidad de vivir. Vivir, digamos, con el desenvolvimiento pleno de los sentidos, de la percepción, de las experiencias, y por lo tanto, digamos, en la interpretación misma de esas experiencias y esas sensaciones, de manera abierta, no ideológica, porque la ideología detiene todo esto. La ideología lo que hace es interpretar conceptos, interpretar narrativas teóricas, en el mejor de los casos, peor narrativas ideológicas o narrativas míticas, y interpretar abstracciones, pero no está interpretando lo que ocurre, lo que es vital. Entonces es importante, fundamentalmente, recurrir pues constantemente a interpretaciones abiertas, es decir, a lo que ya la teoría de sistemas autopoyéticas había mencionado, es decir, hay operaciones de clausura y nosotros diríamos también operaciones de apertura, hay la construcción de relaciones dentro de lo que se va a conformar como sistema, y estructuras y después subsistemas, pero hay una interpenetración de sistemas en términos de que los sistemas están comunicados con sus entornos, y los entornos tienen que entenderse como otros sistemas, y hay una especie de evolución, así dice la teoría
poética, no vamos a discutir ahora el término evolución, una evolución de los sistemas, una transformación de los sistemas, precisamente por este juego del feedback, de la retroalimentación, pero también de la constante interpretación. Entonces hay una apertura necesaria a la interpretación que se reaviva, se revitaliza, se enriquece y se potencia en la medida que va asumiendo su experiencia de una manera, digamos, abierta, a una interpretación también, digamos, en constante desplazamiento y desenvolvimiento. En la medida que se corta eso, que si dice, tengo la verdad, soy la verdad y la luz. En la medida que decimos eso, se corta pues esto, es decir, ya se deja de interpretar, digamos, la vida y se empieza a interpretar las abstracciones, la ideología, y por lo tanto allá se entran círculos viciosos. En ese sentido, es importante precisamente retomar el debate, la discusión, la reflexión de estas enunciaciones o de las intenciones inherentes de las enunciaciones del summa camaña y el summa causa a partir precisamente de las finalidades que se buscaban y por lo tanto de habernos abierto, digamos, el curso a la interpretación de lo que es la vida. Pero de ahí no podemos pretender que el summa causa y el summa camaña ya han respondido a lo que es la vida, a lo que es vivir en consecuencia, sencillamente han iniciado. Entonces es necesario seguir profundizando, ahondando en esta pregunta y en la búsqueda de respuestas desde la perspectiva de la complejidad de lo que es la vida y lo que es vivir en consecuencia. Nosotros dejaríamos ahí esta exposición y obviamente en consecuencia y esperando nuevas exposiciones que continúen estas reflexiones.